Yo quisiera que podamos compartir un mensaje y luego celebrar la cena del Señor. Yo quisiera que me acompañes a Lucas 22, 15 en primer lugar. Lucas capítulo 22, versículo 15. El poder de la cena del Señor. Algunos le dicen Santa Cena, otras religiones le dicen Eucaristía. Eucaristía no está mal, es un término que significa acción de gracia. Nosotros le decimos la cena del Señor, una ordenanza, conjunto con el bautismo que el Señor instituyó y dejó para que como iglesia podamos seguir y podamos hacer. Dice el Evangelio de Lucas 22, 15, y les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua antes que ¿qué? Que padezca. Hay otra versión que dice antes que muera. Antes que muera. Y la pregunta, por supuesto, tiene que ver: ¿por qué tuvo que morir el Señor? ¿Por qué tuvo que morir el justo, el Rey, el Santo, 3 veces Santo? ¿Por qué? Y ayer un poquitito en el encuentro decíamos que lo hizo por nosotros, por supuesto, pero lo primero que representa la cena del Señor es comunión y celebración. En otra parte de la palabra dice que cantaban también himnos. En esa cena íntima que Jesús deseó, cuánto he deseado, he anhelado. Por supuesto, porque no era cualquier cena, no era cualquier momento en el cual se iba a reunir con los discípulos. Iba a haber un antes y un después de esa cena. Se estaba preparando antes de morir y resucitar. Pero al fin y al cabo murió. Y antes de morir decidió elegir ese momento, esa hora indicada para sentarse con sus discípulos y poder tener intimidad, poder tener comunión. La palabra comunión es común, unión. O sea, era una cena muy importante que iba a trascender. Por eso Jesús deseaba ese momento. Cuánto he deseado. La cena del Señor representa algo importantísimo y no lo podemos llevar solo como una liturgia religiosa a lo que pasaron los años y se fue transformando en costumbre. Ahora vamos a leer Corintios en costumbre religiosa. Algunos perdían la conciencia, el efecto de lo que verdaderamente simbolizaba la cena. La cena del Señor simbolizaba un antes y un después para la vida del cristiano. Y también simbolizaba celebración. Cuánto he deseado. Es Jesús el que anhela en esta noche compartir esta cena con vos, lo que representa esta cena. Aunque como decimos los elementos son simbólicos, el contenido y la concepción espiritual es real, porque cuando uno cree en el Señor, y aunque sabe que eso es jugo, en otros lugares vino, pero el contenido espiritual dice, la sangre de Cristo puede limpiarme, la persona es limpia, la sangre de Cristo puede salvarme, la sangre de Cristo, el cuerpo puede sanarme, la persona se sana si cree verdaderamente y tiene conciencia de algo que está haciendo. Debemos tener conciencia. Número 1 es comunión y celebración. ¿Qué es lo que estaban celebrando? Por supuesto, si ustedes me preguntan, seguramente algunos no tenían ni idea. Ni idea de lo que iba a pasar. Porque aun cuando murió y aun cuando resucitó, todavía estaban confundidos sus discípulos.
Pero era algo digno de celebrar, porque iban a celebrar que Jesús no iba a quedar allí en una cruz clavado, que Jesús no iba a quedar allí en una tumba sepultado, que Jesús iba a pagar el precio, iba a morir como un malhechor, iba a cargar con los pecados de toda la humanidad, de todos los años, de toda la historia universal, de toda la humanidad. Y que Jesús allí, muriendo, iba a descender a las profundidades del infierno y le iba a quitar las llaves del Hades, de la muerte, a Satanás. Iba a ascender con cuerpo resucitado y sentado en la diestra del Padre, teniendo la llave, iba a poder interceder para que la humanidad no se pierda. Eso era celebrar. Entonces hoy hemos venido a celebrar. Hemos venido a celebrar que antes estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, que nuestros domingos no tenían sentido, por lo menos el mío. Nuestros domingos eran sin sabor, depresivos, sin Cristo, sin esperanza. Pero hubo un día en el que Él salió al encuentro, nos quitó el pecado, nos limpió, nos fue restaurando. Y hoy podemos celebrar que aunque estamos en un camino de perfección, de santificación, podemos celebrar que tenemos una nueva vida. Entonces, cena del Señor es comunión con Él y celebración. ¿Cuántos están felices porque Cristo los salvó? ¿Cuántos están felices porque Cristo resucitó? Bueno, le damos un aplauso y celebramos la cena del Señor. No vamos a cantar un himno, pero vamos a celebrar. Vamos a expresar el gozo de que hemos venido a exaltar a aquel que vive, aquel que no quedó muerto ni quedó crucificado. El punto está en que no tenemos que esperar una vez al mes, que la comunión y la celebración deben ser todos los días. De hecho, Jesús dice todas las veces que tomares ese vino, así que tomaban todas las veces. Se olvidaban. Lo que estaba diciendo el Señor es: traigan la memoria viva de lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario. Palpiten el sacrificio todos los días. Por eso la iglesia, no primitiva, porque parece que estuviera lejana, sino la iglesia temprana, era una iglesia poderosa, sin redes sociales, en el evangelismo. Era una iglesia poderosa sin los mejores sonidos. Era una iglesia poderosa sin los mejores edificios, sin los mejores templos, porque su corazón latía el querigma, el mensaje de que Jesús había muerto, pero había resucitado, a diferencia de otros dioses. De hecho, todos esos dioses griegos murieron, entre comillas, cuando empezó a levantarse el cristianismo. Solo quedó en leyenda. 2. La cena del Señor es para probarse. Y yo quisiera que me acompañen a la primera epístola de Corintios. Primera epístola de Corintios, capítulo 11, del 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así que pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que hemos hablado. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están durmiendo la siesta, no, mueren. Y yo quería compartirles para predicar todo el consejo de Dios, para que nos preparemos bien antes de comer y de tomar algo sagrado, porque esto es sagrado, es simbólico, pero es sagrado. La iglesia de Corintio era una iglesia poderosa, era una iglesia con muchos dones, era una iglesia pujante, pero era una iglesia que en primer lugar dice la palabra allí, el apóstol estaba diciendo que había muchos débiles, enfermos y algunos murieron, porque tenían algunos problemas. En la primera epístola, ahí donde estamos leyendo de Corintio, para los que quieran anotar, 3:3, contienda. Esa era una problemática de esa iglesia. La contienda de esa iglesia, no de la nuestra. La contienda. La contienda, ¿saben qué significa la palabra contienda? Meterte en una tienda que no es tuya. Eso es contienda. Meterte en una tienda que no es tuya. Había contienda, entonces uno decía, yo tengo el don de esto, y el otro tenía el talento tal, y se peleaban y se metían en lugares donde no tenían que meterse, en vez de ejercer con sinergia lo que Dios le había mandado hacer. Contienda sería si yo me meto en alguna otra congregación y digo, che, ustedes están haciendo, me estoy metiendo en la tienda que no es mía. Contienda es meterte en un ministerio no con fin de sumar, no con fin de decir acá tenés algunas ideas, sino con fin de confundir, de justamente traer división y no respetar a las personas que están puestas en ese liderazgo. Entonces las contiendas te llevan a no poder participar de una cena en santidad. Debemos madurar. En principio debemos valorar y debemos trabajar en la tienda que Dios nos dio. Y si hay alguna idea para otra tienda, hacelo con amor, hacelo con un sentido de sumar. ¿Se entendió esto? ¿Qué tiene oídos para oír? Oiga, contiendas. Había contienda. 5:1, había inmoralidad sexual, había incesto, había inmoralidad sexual. Por eso muchos estaban enfermos, muchos hasta morían, porque dentro de la inmoralidad sexual comían y tomaban la cena del Señor como si nada. Y la inmoralidad sexual, cuando comienza a afectar en una congregación y no se denuncia el pecado, no se habla, no se dice, estamos en peligro. Porque aunque estamos viviendo tiempos modernos, el pecado de hace 100 años es el mismo pecado que tenemos que denunciar. Y muchas veces esa inmoralidad sexual, esa inmoralidad está frenando lo sobrenatural, está frenando todo lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere una iglesia santa, no santulona, santa. Una iglesia que todos los días le diga, Señor, acá está mi corazón, purifícalo. Había inmoralidad sexual, por supuesto, un grado perverso, pero inmoralidad sexual al fin. La persona que tiene problemas con la inmoralidad sexual puede afectar a cualquier raza, tribu, nación o estatus. Afecta a un ignorante que no pudo hacer tercer grado, como a uno que estudió en la universidad y tiene hoy una preciosa carrera. La inmoralidad sexual afecta igual. Afecta a cualquier clase social. Y por supuesto va destruyendo. Seguramente no es de un día para el otro. Las crónicas vienen de pequeñas zorras que van destruyendo un viñedo. Pequeñas grietas que son grietas que no corre peligro el edificio, pero cuando pasa el tiempo, ese edificio puede convertirse en una ruina. La iglesia de Corintios tenía fraude, 6:8. Había fraude, había engaños, había mentiras. Y el Señor es verdad.
Porque dice la palabra que Jesús no tiene verdad, que Jesús es ¿qué? Es la verdad, es el camino y la verdad. Una mentirita santa, no, es mentira. Una mentirita piadosa, es mentira. Tenemos que estar alineados con el Señor y decirle: Señor, enséñanos a vivir en tu santidad, no en el legalismo, en la religiosidad, pero sí en tu santidad. No podés pagar el cable, no te cuelgues del cable, porque yo no quiero que tomes la cena y te sea para maldición y no para bendición. No podés pagar el gas, no hagas chanchurrias con el gas, porque cuando vengas a tomar y a comer acá y no confesaste ese pecado, puede ser para maldición. Y no es que el diablo está enojado, es que tus actos abren puertas para que el enemigo haga cosas. Y alguno dice: yo no puedo pagar la luz. Bueno, poné vela, pedile al Señor, busquemos la forma. Pero cuidado con esto, porque vos podés pasar a un pastor, podés pasar a un líder, vos podés pasar aún a la persona que más discernimiento pueda tener, pero al Señor no. Y esto es para que cada uno nos examinemos. Esta era la iglesia que estaba pasando todo eso, y luego comían y bebían como si nada. Capítulo 8 habla de que era una iglesia hipócrita. Había hipocresía. Hipocresía es dar una imagen externa, pero internamente actuar de otra manera. Entonces no es tan importante, por supuesto que es importante cómo nos movamos siempre, pero cómo nos movemos con los demás, sino cuando nadie nos ve. Alguien dijo: definí santidad, cómo te comportás cuando nadie te ve. Santidad no tiene que ver con legalismo. Se los digo de vuelta y me conocen. Todos aquí erramos y tenemos que buscar la mejor manera de crecer, porque no quiero una iglesia que esté llena de debilidades, de enfermedades, de pleito, de contiendas. Quiero una iglesia que se vaya santificando, no una iglesia perfecta, perfectible, que entienda que no perdamos el temor de Dios en este tiempo que está viniendo. Porque nosotros decimos: ¿por qué termina una iglesia bautista, aliancista o metodista en ciertos lugares casando a homosexuales? ¿Dónde comenzó la raíz? No comenzó ahí de un momento para el otro. Comenzó cuando se dejó tolerar una cosita y otra cosita y otra cosita, y cuando te querés acordar, la iglesia está tolerando lo que Dios abomina. Y esto es decirle: Señor, ayúdanos a no perder el temor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a que cuando comamos y bebamos hayamos podido confesar absolutamente todo. Ayúdanos, Señor, a que esa santidad se pueda disfrutar, que podamos vivir aún en contra de la corriente de este mundo. Ayúdanos, si se tienen que convertir, no nosotros a ellos, ellos a nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a que se levanten discípulos que entiendan el concepto de que esto es un altar y no un escenario para tocar. Ayúdanos a que se levanten pastores que entiendan que esto es un pedestal de la cruz y no un púlpito para que brille un pastor. Ayúdanos a que los discípulos de la iglesia vengan a pagar un precio de hacerle culto al Señor y no a que tengan un concepto de restaurante, de venir a comer. Y si la comida estuvo fría o el sonido estuvo malo, el pastor gritó mucho, no estuvo bueno. Debemos cambiar las mentalidades para ver una iglesia gloriosa. La iglesia verdadera no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que quiere estar en el camino de la perfección. La iglesia verdadera es la iglesia que, aunque ha venido toda esta era, no se marea, no se pierde con todo lo que este mundo está dándoles, ofreciéndoles. Todos los días podemos ver pastores que terminan mareados por el dinero, por el poder. Líderes que terminan destruyendo su familia por inmoralidades sexuales. Pero eso ya es el derrumbe de grietas y grietas y grietas, de oportunidades y oportunidades y oportunidades que Dios viene dando. Iglesias que terminan siendo el show en vez de un concepto de búsqueda para que la gloria de Dios se manifieste.
Y aclaro esto, utilicemos todos los métodos, porque el tema no es el método, el tema es lo que hay en nuestro corazón. Utilicemos lo mejor, por supuesto. La mejor tecnología, no está el pecado en la tecnología, está el pecado en el corazón de quien usa la tecnología. Utilicemos lo mejor. Vamos a hacer lo mejor, excelentemente, pero el tema es qué hay en nuestro corazón. Y por último, algunos de los que tenía Corintios. Capítulo 11, versículo 21, borracheras. Algunos se embriagaban mal y celebraban la cena del Señor. Por supuesto, muchos terminaban débiles, enfermos, morían. No estoy diciendo que alguien puede morir físicamente, no me atrevo a decir eso, solo el Señor. Pero tal vez la iglesia, dándole lugar al pecado, empieza a morir espiritualmente. Un poquito. Tal vez ese cristiano dice, ¿cuándo fue? Si yo estaba deseando venir a la iglesia, estaba deseando en el primer amor, mal dicho primer amor, con ese fuego, y hoy estoy con más ganas de estar afuera que adentro. No tengo ganas, no tengo deseo, no tengo esa misma pasión que antes tenía. Porque de a poquito el enemigo fue robándote. Entonces dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo. Debemos mirarnos, comprobarse, examinarse. ¿A quién? ¿Al otro? ¿A uno mismo? Antes de venir acá, le pedí al Señor, Espíritu Santo, si hay algo antes de comer y tomar, esto sagrado en mí, que no te agradó. Y agarré la lupa y uno tiene que empezar a ver. El tema es que a veces la lupa la vemos pequeña para nosotros y grande para los demás. El tema es que nosotros innatamente enseguida estamos mirando al otro. Y Dios dice, mírate a vos mismo. Debemos hacer una introspección. ¿Qué es intro? Mirarnos nosotros. Hay 3 principios de los cuales en la prueba, en esta examinación, no debemos pasar en alto. Número 1, debemos estar seguros de que estamos en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis ¿dónde? En la fe. Probaos a vosotros mismos. La culpa no es del otro. La iglesia de Corintios le echaba la culpa hasta a Pablo, como fundador y apóstol. Se echaban la culpa unos a otros, pero ninguno se miraba a sí mismo. Y vos podés decir, sí, pero esa persona me hirió, pero ese líder no me saludó, pero esa persona no obró bien. Esa persona se va a arreglar con Dios, con el Señor. En cuanto a mí me respecta estar en paz con todos, yo sí he encontrado errores en mi pastor, en Néstor, Golucio, en líderes que fui creciendo, en hermanos aquí, y dejo la fe, me alejo, bajo los brazos, tiro la toalla y digo, ya está, hago como Jeremías, no me acordaré más de todo esto. Y le digo al Señor así, Dios me va a decir, la otra persona me voy a encargar yo. ¿Qué hiciste con lo que yo te di a vos? ¿Qué hiciste con tus sueños? ¿Qué hiciste con el llamamiento? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con la sangre que derramé en la cruz para que vos puedas vivir una vida en mi voluntad? No, es que el pastor Juancito no me saludó. No. A uno mismo. A uno mismo. Y de estar parados en la fe. ¿Por qué estar parados en la fe? Porque el enemigo lo primero que va a querer robar es tu fe. Y de repente pasan los años y estás dentro de una religión cristiana, pero ya no crees más. No necesitas decirlo, decís sí, amén. Repetís una oración, pero por dentro perdiste el fuego de la fe, el creer verdaderamente. El creer no solamente en Dios, sino creerle a Dios.
tu fe debe estar estable. Lo segundo, de no esconder ningún pecado. Hebreos 12:1 habla acerca de despojarnos del peso de ¿qué? Del pecado. Todos nosotros debemos despojarnos todos los días del peso del pecado. Debemos morir. Nadie se pone ya el traje de santidad y dice, ya está, ya llegué. ¿Cuánto debemos de aprender del evangelista Billy Graham? 97, 98 años en silla de ruedas está predicando. Y cuando un predicador, Jimmy Swaggart, cayó en pecado, cometió adulterio y le encontraron fraude y otras cosas más, este hombre no lo podían encontrar. Un hombre ya grande de edad, pero no lo podían encontrar. Y la esposa dijo, yo seguramente sé dónde puede estar. Y mandó una de sus hijas. Y cuando va a ese lugar, a ese departamento que lo tomaba como un altar de oración, había entrado en 3 días de ayuno. Y no quiso ni interrumpir. La hija abre la puerta y este predicador, en vez de hacer lo que otros estaban haciendo, levantando el dedo acusador con el que pecó, pegándole al soldado caído, este hombre estaba llorando en la presencia de Dios en ayuno, diciendo, Señor, no permitas que yo caiga en esto. No permitas que yo caiga en adulterio. No permitas, Señor, que ensucie tu evangelio. Señor, cubre a este predicador, renuévalo. Por supuesto, el ejemplo que le dejó no solamente a esa familia, a Estados Unidos. Porque la idea es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mirémonos a nosotros mismos. Y preguntémosle al Señor si hay algo que está estorbando, si hay algo que está errando, si hay algo que está impidiendo que la bendición completa se manifieste. Y en tercer lugar, no tener ningún resentimiento, ninguna raíz de amargura, ni odio a ningún hermano en la fe. Primera epístola de Juan 3:15. Es muy fuerte lo que dice ahí. No sé si... El que aborrece al hermano dice, habla de la palabra delincuencia, ¿no? Homicida. O sea, un asesino. Y tal vez uno dice, bueno, pero yo no maté a nadie. Sí, pero hace tiempo a una persona internamente dijiste, a este le hago la cruz. Lo mataste. Y dentro de la relación de hermanos y cristianos siempre va a pasar, como también en todo lugar. Entonces es necesario, la palabra de Dios dice que debemos estar en paz con todos. Entonces cuando se cierran los cielos, muchas veces no es que falte intercesión en el quinto cielo, muchas veces tiene que ver con nuestras actitudes. Si queremos ver cielos abiertos en nuestra casa, si queremos ver bendición en nuestra casa, si queremos ver avance, debemos entender que internamente no tenemos que tener resentimiento con nadie. Si no podés pedirle perdón, empezá a decir, Señor, yo lo quiero perdonar. Yo lo quiero perdonar a esta persona. Ayer se habló del perdón y lo contaba muy bien Pedro. El tema del perdón, y fue tremendo lo que Dios hizo. Porque es fundamental, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿quién no nos perdona? Dios. Ay, si no me perdona Dios, estoy muerto. Debemos perdonar, soltar a esa persona, que no quede nada. Avancemos en la madurez de la unidad. Y pero pastor, la tengo con que no me saludó. ¡No me saludó! Bueno, saludá vos. Vamos, están muriendo las almas afuera. Vino un misionero a hacernos entender y darnos un mensaje de que hay cosas horribles, peores, donde está la verdadera guerra espiritual. Y pero pastor, cuando quiero hacer algo siento que por ahí hasta a veces hasta compite. Bueno, que compita el otro, vos no compitas, vos tenés mentalidad de único, avanzá, crecé. Deja de ser niño. Y es que muchas veces hablan y
inventan y hay injurias y hay blasfemias, y con Jesús también lo hicieron, y no lo hicieron solamente los paganos, los que estaban con Jesús. Pero la misión siempre estuvo por encima. La misión siempre debe estar por encima. Entonces podremos avanzar y crecer. 4 miradas del examen: examinarse a sí mismo, o sea, mirarse dentro, introspección, mirar hacia afuera con el hermano, comunión con otro, mirar hacia arriba, comunión con Dios, cómo está tu relación con Dios, y mirar hacia adelante, cómo está tu compromiso, tus decisiones en base a lo que vas a hacer para no comer indignamente. Entonces, cena del Señor es comunión y celebración, es alegría. Cena del Señor es probarse a uno mismo, mirarse a uno mismo, dejar la contienda, dejar el pleito, dejar las divisiones, dejar las inmadureces y ir por la misión verdadera, real, de que hay una ciudad que está en llamas, de que hay una ciudad que está padeciendo suicidios, de que hay una ciudad que está padeciendo miseria, pero por pecado político y por falta de gestión, de que hay una ciudad que parece que estuviera cerrada, pero Dios quiere abrir los cielos y la llave la tiene el pueblo de Dios. La llave la tenemos nosotros. Debemos mirarnos a nosotros. Y en último lugar, la cena del Señor. Mientras seguís allí por unos segundos con tus ojos cerrados, es también recibir la sanidad de Dios. Porque muchos estaban enfermos, estaban débiles, a causa de disensiones, de pecados, de pleitos, de contiendas. Porque no entendían lo sagrado. Ese es el peor error, no entender lo sagrado. Cuando decimos cuidado, cuidado si hablas de tal siervo, no importa aunque ese siervo haya hecho lo que haya hecho, cuidado. Lo decimos para cuidar. Yo tengo que cuidarme de hablar de cualquier siervo del Señor, de cualquier manto que Dios haya puesto. Cuidado. Hay una impunidad terrible, y más con las redes sociales. Hace unos meses un pastor o pseudo pastor estafó aquí en Azul a una familia vendiendo y comprando autos. Y las barbaridades que ponían acerca de todos los pastores hacía doler mi corazón. Las barbaridades. Pero ¿saben qué? Tal vez alguna de esas personas no tenían conciencia porque Cristo no estaba dentro. El problema está con aquellos que sí tienen conciencia y han aceptado a Cristo y aún así hablan. Eso provoca que los cielos se cierren.